En esta lección vamos a ver el paso 3, identificar y caracterizar la causa. El paso 3 de una investigación de brotes consiste en identificar y caracterizar la causa del brote. Hay varios tipos de información que usamos para hacer esto. Por ejemplo, la evidencia clínica. Así, en el caso de viruela símica, por ejemplo, sabríamos que no es sarampión y que es probable que sea viruela de mono o un virus de viruela símica basado en el tipo de erupción que produce. Aquí tenemos un caso de viruela de mono a la izquierda y un caso de sarampión a la derecha. Pueden ver en la viruela de mono que tenemos estas grandes, extensas, elevadas pústulas, mientras que en el sarampión es una erupción mucho más suave, más nivelada, de un gran número de pequeños puntos rojos. Estas diferentes perspectivas nos permiten distinguir estos dos tipos de casos. Otra parte de la evidencia proviene del curso epidemiológico de un brote, es decir, la evidencia epidemiológica. ¿Recuerdan que antes describí distintos tipos de curvas epidémicas para diferentes tipos de exposición? Entonces, la evidencia epidemiológica puede incluir una exposición común. Es decir, ¿qué tienen en común los casos que las personas sanas no? O también, la distribución de los casos por edad podría darnos pistas. Es decir, ¿está todo entre los niños o entre los ancianos? Diferentes enfermedades tienden a afectar a diferentes personas en diferentes momentos de sus vidas. Además, el tipo de epidemia caracterizado por la curva epidémica, lo que vimos en la lección anterior. Sí que es un brote de origen puntual o de una fuente común, o sí que es propagado. Y finalmente, el periodo de incubación es un concepto que no hemos hablado antes, así que hablemos de aquello con un poco más de detalle. Aquí tenemos una curva que han visto antes mostrando la curva epidémica para un brote de fuente puntual. Solo para recordarles, comenzamos con un aumento rápido en el número de casos y luego tenemos una gran cola a la derecha. Esta distribución es la que dije que se conoce como log normal o distribución de cola larga. Es también la distribución que vemos cuando comparamos el tiempo en que las personas son infectadas con la enfermedad con el tiempo en que desarrollan síntomas. Esto se llama el periodo de incubación y tiene esta forma característica para la mayoría de las enfermedades. Así que, basado en la mediana de esta distribución, es decir, el tiempo desde cuando la gente estuvo expuesta al inicio de los síntomas, podemos tener una idea de qué causó la enfermedad. Del mismo modo, si sabemos qué causó la enfermedad, podemos usar esta distribución para ver cuál es el momento de exposición más probable. Entonces, solo para reiterar, el periodo de incubación es el tiempo desde la infección hasta la aparición de los síntomas. No debe confundirse con el periodo de latencia, que es el tiempo en que la infección se convierte en infecciosa. Estos, estos conceptos a veces se confunden y no siempre son lo mismo. Por ejemplo, para el VIH pueden pasar años entre el momento en que alguien se infecta y el momento en que se desarrolla el SIDA, pero son infecciosos casi inmediatamente después de la infección. Por lo tanto, ellos tienen un largo periodo de incubación y un corto periodo de latencia. Aquí se muestra la curva epidémica que hemos visto antes a la izquierda y estamos comparando con el periodo de incubación de varias enfermedades. Entonces, por ejemplo, el adenovirus tiene un periodo de incubación medio de unos 6 días. El SARS tiene un periodo de incubación medio de alrededor de 4 días. La gripe 1.5 días. La parainfluenza 2.6 días. El virus sincitial respiratorio 4.4 días y el rinovirus
1.9 días. Mirando esta curva epidémica donde tenemos un tiempo medio, el inicio de los síntomas en 5 días, probablemente descartaríamos gripe, parainfluenza y rinovirus como posibles causas basándonos en esa información. Una pieza final de evidencia para identificar la causa que se está volviendo cada vez más y más importante a medida que pasa el tiempo es la evidencia de laboratorio. Entonces esto puede ser de dos tipos. Uno se basa en el organismo, es decir, la tipificación de organismos que puede ser molecular, es decir, genético. Puede ser microscopía, es decir, ir y realmente mirar el patógeno en una lámina. Cultivo, por lo que se intenta cultivar el patógeno en algunos medios. Y pruebas de resistencia a medicamentos para los brotes de enfermedades que pueden ser resistentes a los medicamentos. Entonces, por ejemplo, en la parte inferior vemos, o en la parte lateral, vemos un ejemplo como este donde tenemos un gel que tiene un patrón gris con líneas oscuras. Y estas líneas oscuras indican la estructura genética del patógeno y nos permiten caracterizar este patógeno en particular y cómo se relacionan entre sí. Otra pieza de evidencia que se usa a menudo es la evidencia inmunológica, en particular los anticuerpos agudos. Entonces, esto es como la IgM, que es un anticuerpo que desarrollamos poco después de ser infectados por un patógeno, pero que no se queda. Esta es otra pieza de evidencia que puede ayudarnos a identificar la causa. En fin, en resumen, los puntos claves. Para resumir los puntos claves de esta sección o de esta lección, hay tres fuentes claves de evidencia sobre qué causa un brote. La evidencia clínica, los síntomas que las personas obtienen, evidencia epidemiológica, cuándo y dónde están ocurriendo los casos, y evidencia de laboratorio, las características del patógeno y la respuesta de la enfermedad que tenemos. Ninguna de estas por sí solas son definitivas. Solo por ejemplo, podríamos estar tentados a decir que la evidencia de laboratorio siempre es definitiva, pero supongamos que todos dieran positivo en las pruebas para gripe, pero el gran síntoma en este brote fue una erupción. Las erupciones no son necesariamente síntomas de la gripe, por lo que eso sugeriría que era un hallazgo que no fue completamente relevante para lo que está causando o lo que estaba causando dicho brote. Podríamos o tendríamos que virar hacia la evidencia clínica y epidemiológica y hacer más pruebas de laboratorio.